un salmo para todas las edades. Antes de comenzar este primer tema de la serie Creciendo en Cristo, quisiera dar un agradecimiento muy especial a nuestro Padre Celestial y único Dios verdadero por darme la oportunidad de participar en la obra del Evangelio. Y es mi deseo que el estudio presentado en este video sea edificante en conocimiento de la palabra de Dios, al igual que sea una herramienta que ayude al crecimiento espiritual a toda la audiencia que se toma el tiempo de mirar este estudio. El tema de este estudio se titula El Salmo y el Pastor. En la palabra de Dios, conocida como la Biblia, el libro de los Salmos se caracteriza por ser un libro compuesto por diferentes interpretaciones poéticas, dedicadas principalmente a la alabanza de nuestro Dios y Padre. Y aunque fueron varios los autores que hicieron posible el registro de estas composiciones, todos ellos fueron dirigidos por el Espíritu de Dios para dar todo tipo de instrucciones a su pueblo escogido. Jesús en diferentes ocasiones citó escrito de los salmos para dar a entender sus enseñanzas y cómo ellos, los salmos, profetizaban acerca de él mismo como el Mesías. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, recomienda a los creyentes dejar atrás prácticas mundanas y terrenales y el poner en práctica el vínculo perfecto del amor en Cristo, dedicándose a la oración, a los salmos y a los cánticos espirituales. Indiscutiblemente los salmos han sido y son en el presente una herramienta valiosa para los creyentes de nuestro Dios y Padre. Aunque de todos los salmos que la Biblia nos presenta, hay uno en específico que se considera el más conocido y más amado por los seguidores de Dios y de su Hijo Jesucristo a través de todas las generaciones desde la fundación de la Iglesia cristiana primitiva. Aunque este salmo se conoce con varios títulos, tales como el Salmo del Ruiseñor, el canto del pastor acerca de su pastor, la perla de los salmos, para la mayoría de nosotros es más conocido con la expresión con que comienza el salmo: Jehová es mi pastor. Si buscamos en la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 23, nos dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para mejor comprensión del estudio, analizaremos este salmo en dos sesiones, ya que el escritor del salmo, en los primeros 4 versículos, se describe a sí mismo como una oveja, la cual depende de la protección, conducción y guía de su apreciado pastor. Y en los últimos 2 versículos, el escritor se describe como un invitado o huésped que es atendido por un buen anfitrión que le proporciona una verdadera hospitalidad. Ahora, para comprender un poco mejor los primeros 4 versículos de este salmo, sería de mucha ayuda entender la definición, el origen
y la tarea de un pastor para esa época. Como al igual se debería analizar cómo el escritor de este salmo estaba ligado a ese trabajo. Un pastor puede ser definido como una persona que se dedica a cuidar, guiar, criar y apacentar el ganado. El trabajo del pastor consiste muchas veces en cuidar y guiar al ganado al aire libre. Y este oficio, según la Biblia y la historia, comenzó a desempeñarse en Asia Menor y de allí se fue extendiendo a todo el mundo. Desde el principio de este oficio, las ovejas han sido principalmente criadas para la producción de lana, aunque también siempre ha sido de gran aprecio e importancia su carne y leche. En tiempos pasados era lo más común que fueran los mismos pastores que trasquilaran y ordeñaran las ovejas y fabricaran queso con la leche recolectada. Aunque esto no es común en la actualidad, todavía hay pastores que realizan esta tarea. Para la época que se escribió el Salmo, el trabajo de pastoreo estaba compuesto o formado o conformado como una labor familiar. Usualmente lo realizaban los hijos jóvenes o personas adultas que no podían desempeñar tareas de trabajos pesados, tales como la agricultura, construcción o la vida militar. Usualmente el hijo mayor era entrenado por su padre u otro adulto en la familia y él le impartía el conocimiento al hermano que le seguía. Y así se seguía esta cadena hasta llegar al hermano menor. Para ese tiempo, el trabajo de pastor era muy importante para la economía de la sociedad, y las familias que poseían cantidad grande de ganado solía contratar personas externas a la familia para que realizaran este oficio o ayudaran a la familia en este oficio. Usualmente estos pastores contratados eran hombres solitarios que no poseían bienes ni heredad, y el trabajo para ellos consistía principalmente en mantener al rebaño intacto, libre de peligro y depredadores. Ahora, todo pastor debía asegurarse que sus ovejas siempre tuvieran pastos frescos para alimentarse. Usualmente pastaban en lugares montañosos y alejados de los poblados, pues las áreas bajas y con fácil acceso al agua eran usados para la siembra de cereales y granos, que eran los productos principales agrícolas de esa región. Debido a esto, los pastores pasaban gran cantidad del tiempo alejados de la civilización. Muchas veces fabricaban un refugio que compartían con las ovejas para pasar la noche en los lugares de mejores pastos. La mayoría de los pastores de aquel tiempo trabajaban en conjunto, y algo en particular es que cuando las ovejas de diferentes pastores pastaban juntas en un mismo lugar, al momento de separarse, cada oveja seguía al pastor correspondiente, y ellas estaban acostumbradas a seguir y a obedecer y a identificar la voz de su pastor como guía y protector. No es difícil comprender por qué el rey David, escritor de este salmo, entendiera a la perfección esta labor, ya que según el libro de Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 34, él declara que en su labor como pastor de ovejas había enfrentado a depredadores salvajes para proteger al rebaño de su padre. Y es debido a ese valor, combinado con su confianza en Dios, como él derrotó al gigante Goliat, y después de varios años se convirtió por voluntad de Dios en el pastor de Israel, su pueblo, como es declarado en el Salmo 78, versículo 70. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arriando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo,
el pastor de Israel su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia describe a dos tipos de pastores. El primero era el pastor que hace el trabajo sin importarle las ovejas. Solo le importaba sacarle beneficio o ganarse el salario. Según la costumbre de aquella época, usualmente estos pastores eran los pastores contratados. Eran comúnmente hombres que no tenían heredad ni una vida estable. El segundo tipo eran los pastores que realmente se preocupaban por las ovejas. Y al igual que David, exponían su vida en peligro por ellas, por sus ovejas. Este tipo de pastores se esmeraban en buscar a la oveja extraviada. Se regocijaban al encontrar a la perdida. Vendaban a la herida y fortalecía a la oveja débil. David, al haber experimentado su labor como un buen pastor de las ovejas de su padre, comprendía a la perfección que él no podía tener mejor pastor que Jehová nuestro Dios. Él comienza este salmo expresando que el verdadero Dios, como el mejor pastor de todos, suplirá todas las necesidades a las ovejas de su rebaño. Dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Indiscutiblemente, un buen pastor deseaba que las ovejas de su rebaño se alimentaran de los mejores pastos, al igual que trataba de proveerles una fuente permanente de agua fresca. David, siendo procedente de la ciudad de Belén, una ciudad que estaba ubicada en la región montañosa de Judea, él seguramente habiendo experimentado momentos en que le fue difícil encontrar un lugar de reposo con buenos pastos y agua fresca, ya que Belén era un lugar de clima árido, con frecuentes tormentas de arena, y donde el agua escaseaba. Él entendía que solamente un buen pastor que amaba a su rebaño haría todo el esfuerzo de encontrar este lugar ideal para el bienestar de las ovejas. David, él comprendía plenamente que Dios es el único pastor que puede conducir a su pueblo a un lugar seguro, donde él mismo garantiza plena paz y reposo. Dice el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Al igual como un buen pastor se esforzaba por proveer de lo mejor a sus ovejas, nuestro Dios y Padre definitivamente confortará a su pueblo. Él ha prometido animar al afligido, proveer al necesitado, alegrar al triste, curar al enfermo y sobre todo promete la vida eterna al pecador arrepentido. Ahora, todas las promesas se cumplen cuando las ovejas obedecen fielmente al buen pastor. Él sabe la senda que llevan al lugar seguro. David tuvo que haber enfrentado situaciones muy difíciles en las montañas de Judea, donde había despeñaderos, barrancos y caminos estrechos en donde sería difícil proteger a su rebaño. Pero sus ovejas confiaban en él. Y así nosotros debemos tener fe en Jehová nuestro pastor, que sea él que nos guíe por su senda de justicia. Y tan segura es esta promesa de guiarnos por sus sendas de justicia, que nuestro Dios la hace, esta promesa, a nombre de lo más grande y sagrado del universo, que es su misma persona, revelando así su gran afecto y disposición para con nosotros, su pueblo. Nos dice el verso 4: aunque ande en valle
de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo menciona dos instrumentos comúnmente usados por un pastor de la época en que se escribió el Salmo. Menciona la vara. La vara es definida en el idioma original simplemente como un palo, rama, un látigo o un cetro usado para gobernar o castigar. Por el otro lado, el cayado era simplemente un báculo o bastón usado para respaldo o sustento. Un buen pastor, como un buen padre, debe siempre aplicar la disciplina. La vara estaba a la mano para corregir a la oveja descarriada, dándole a entender que su pastor estaba allí para gobernarlas y protegerlas ante cualquier dificultad. Ahora, para un buen pastor, la búsqueda de buenos pastos implicaba que él debía ir frecuentemente por rutas y sendas de difícil acceso. Por lo tanto, el cayado le servía como instrumento de balance y también de apoyo en esos lugares. El cayado era también usado para examinar e inspeccionar el terreno, al igual que servía como un arma de defensa ante el ataque de alguna fiera. En la actualidad, usualmente vemos en fotos, dibujos y símbolos religiosos al cayado con un gancho en la parte superior. Esta fue una innovación que ayudaba a los pastores a recuperar a las ovejas descarriadas o caídas en lugares vulnerables y peligrosos. David también expresa en este versículo que él no teme mal alguno, ni siquiera en el valle de sombra de muerte, pues nuestro buen pastor lo estaba gobernando con el cetro de rectitud y brindándole protección y guía con su cayado que nos brinda aliento. En los versículos 5 y 6, el salmista se describe como un invitado o huésped que es atendido por un buen anfitrión, que le proporciona una verdadera hospitalidad. En los tiempos bíblicos, en esta región de Asia Menor, existían muchas costumbres que eran aplicadas por un buen anfitrión al atender a sus invitados. Primeramente, se tenía la creencia que ofrecerle la mejor hospitalidad posible traería bendiciones de parte de Dios. El anfitrión se aseguraba que se realizaran todas las cosas necesarias para atender al invitado. Usualmente al huésped primeramente se le ofrecía un vaso con agua, en símbolo de amistad, y después de haber sido saludado y besado, le eran removidas sus sandalias y lavados los pies. Al invitado también se le ungía la cabellera con aceite. El más común usado para la época era el aceite de olivas mezclada con especies. El anfitrión debía asegurarse que su invitado nunca estuviera solo y le daba un trato como si el invitado fuera el dueño de la casa y el anfitrión su mayordomo. El anfitrión ofrecía el mejor banquete posible a su invitado, y el compartir la comida juntos era símbolo de paz y fidelidad entre ambos. En las costumbres de esa época, cuando un anfitrión aceptaba en su casa a un invitado, bien fuese un amigo, bien fuese un extraño o incluso a un enemigo, este era protegido ante cualquier peligro, y ese anfitrión se hacía responsable en hacer que el huésped se sintiera a gusto y seguro durante toda su estadía. Muchas veces era costumbre que el anfitrión ofreciera más días de alojamiento a su invitado. Ahora, el Salmo 23 y versículo 5 dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David expresa claramente que no hay mejor lugar para un huésped que la casa de Dios. Nuestro Padre, siendo el mejor anfitrión de todos,
suple todas las necesidades y proporciona un banquete, mostrando su paz y fidelidad a su invitado, no importando si éste está siendo acechado por el peligro. Él ofrece y le da seguridad y confianza total a su huésped. Y el deseo de nuestro Dios, al igual que un anfitrión de la época del Salmo, insistirá a que tú, como su invitado, prolongues los días en su casa. Y es por eso que dice el verso 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el deseo de nuestro Padre que su pueblo more y habite con Él eternamente. Y Él nos extiende la invitación a través de su Hijo Jesucristo, a que participemos del don de la salvación. Acorde con el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 20, nuestro Dios y Padre es el Dios de paz y dueño del universo. Él ha establecido a Jesucristo como el heredero de todo y como la única guía y el único camino que nos lleva a Él y a la vida eterna. Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 10 y versículos del 11 al 15: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Al igual como David, que guió con firmeza, rectitud y corazón sincero al pueblo de Israel, y también a las ovejas de su padre, Jesús también está cumpliendo a cabalidad la obra del buen pastor otorgada por su Padre y dueño de las ovejas. Y nos dice Jesús en el libro de Juan que sus ovejas le conocen y Él conoce a sus ovejas. Así que es de suma importancia que tú y yo, estimado hermano, aprendamos cada día a identificar y conocer la voz y los mandatos del buen pastor. Él nos guiará por las sendas y caminos que nos llevarán al Padre, donde Él nos atenderá como un buen anfitrión y nos hospedará en su casa para siempre. Que sea nuestro más profundo deseo hacer la voluntad de nuestro Dios y Padre, y que nuestro oído esté siempre dispuesto a obedecerlo como pastor que nos guía a través de su Hijo Jesucristo. El buen pastor, quien nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los días y llevarnos a la morada celestial, donde estaremos con Él y su Padre eternamente. Que Dios nos bendiga y sigamos viendo los próximos temas, en los cuales esperemos que con ellos crezcamos y crezcamos espiritualmente para la honra de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Amén.